Hace algunos años, me mudé a un tranquilo vecindario en las afueras de la ciudad. La casa era hermosa, con un encanto antiguo que me atrajo desde el momento en que la vi. Sin embargo, como dicen, las apariencias pueden ser engañosas, y pronto descubrí que mi vecino, el señor Thompson, no era lo que parecía. Desde el primer día, algo en él me hizo sentir incómodo. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos con solo mirarme. A menudo lo encontraba parado junto a la cerca que separaba nuestras propiedades, observando mi casa, como un búho nocturno observa su presa. Siempre llevaba un sombrero de copa alta que le daba un aire aún más siniestro. Al principio, pensé que era solo un vecino excéntrico, pero las cosas empezaron a ponerse extrañas. Una noche, mientras estaba en mi jardín trasero, escuché susurros provenientes del otro lado de la cerca. Me acerqué sigilosamente y pude distinguir las palabras incomprensibles que salían de los labios del señor Thompson. Parecía estar hablando consigo mismo, o tal vez con algo que yo no podía ver. Con el tiempo, sus acciones se volvieron más perturbadoras. Empecé a notar que siempre estaba presente cuando salía de mi casa, como si estuviera esperando el momento exacto para aparecer. Una tarde, mientras paseaba por el vecindario, me di cuenta de que me seguía a una distancia prudente. Cada vez que volteaba para mirarlo, él disimulaba ocuparse de algo más, pero su sombra siempre estaba presente. Mi paranoia alcanzó su punto máximo cuando comencé a recibir extrañas cartas en mi buzón. No tenían remitente, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía temblorosa. Las cartas estaban llenas de detalles personales sobre mi vida que nadie más debería conocer. No pude evitar preguntarme cómo el señor Thompson había obtenido esa información. Decidí confrontarlo una tarde. Toqué a su puerta con determinación, preparado para exigir respuestas. Cuando la puerta se abrió, me sorprendió encontrarlo vestido con un traje oscuro y un bastón en la mano. Sus ojos, fríos y penetrantes, se clavaron en los míos. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con una sonrisa forzada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me sigues y cómo sabes cosas sobre mí que nadie más debería saber? Le espeté, con nerviosismo evidente en mi voz. El señor Thompson se rió de manera inquietante. Un sonido que se arrastró por mi columna vertebral como una araña caminando sobre mi piel. Oh, no te preocupes, vecino. Solo estoy interesado en ti, en conocerte mejor. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Su respuesta solo aumentó mi inquietud. A partir de ese día, su comportamiento se volvió aún más obsesivo. Noté que se asomaba por las cortinas cada vez que alguien más venía a visitarme. Incluso llegué a escucharlo husmear alrededor de mi casa por las noches, como un animal acechando a su presa. Una noche, mientras miraba por la ventana, vi una figura oscura en el jardín. No era un sueño ni una ilusión. Era el señor Thompson, moviéndose entre las sombras como un fantasma. Vestía un abrigo largo que lo hacía parecer aún más alto y delgado de lo que era. Decidí enfrentarlo nuevamente, esta vez con la intención de ponerle fin a su acoso. Salí de mi casa y caminé hacia él con determinación. «Basta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me sigues como si fueras mi sombra?», le grité, tratando de contener mi ira y miedo. El señor Thompson no dijo una palabra. En cambio, levantó la mirada hacia el cielo y señaló con su bastón hacia la luna llena. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «La luna sabe tantas cosas, ¿verdad?», susurró, con voz suave pero cargada de significado. En ese momento, me di cuenta de que no estaba tratando con un hombre común. Había algo oscuro y siniestro en sus palabras, algo que iba más allá de la simple obsesión de un vecino. Me retiré rápidamente, temiendo lo que podría suceder si me quedaba más tiempo junto a él. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a tener pesadillas vívidas en las que el señor Thompson era una figura sombría que me perseguía a través de un bosque oscuro. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, incapaz de sacudirme la sensación de que algo malévolo se cernía sobre mí. Una noche, mientras estaba sentado en mi sala de estar tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi cuerpo, escuché un golpeteo en mi ventana. Al acercarme, vi al señor Thompson parado afuera, con los ojos fijos en mí. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, revelando una expresión que parecía una mezcla de deseo y malevolencia. Fue entonces cuando decidí que no podía soportar más esta pesadilla. Empaqué mis cosas y me mudé a otra ciudad,
dejando atrás la casa y al señor Thompson. Aunque traté de empezar de nuevo, la sombra de ese vecino loco continuó persiguiéndome en mis sueños. Nunca supe qué era lo que realmente buscaba el señor Thompson, ni por qué estaba tan obsesionado conmigo. Vivir en el tranquilo barrio de Woodland Hills siempre había sido un sueño para mí. Cuando encontré la casa perfecta en Elm Street, pensé que mi vida finalmente estaba tomando el rumbo correcto. Sin embargo, ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla gracias a mi vecino, el señor Hastings. Desde el primer día, algo no estaba bien con él. A primera vista, parecía un hombre mayor inofensivo, con gafas gruesas y un sombrero de ala ancha que siempre cubría sus ojos. Rara vez lo vi sonreír, y cuando lo hacía, sus labios se curvaban de una manera que enviaba escalofríos por mi espalda. El señor Hastings vivía en la casa justo al lado de la mía, una mansión destartalada que parecía estar al borde del colapso. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas que nunca se abrían, y el jardín delantero estaba cubierto de maleza y enredaderas, dándole un aspecto lúgubre. Al principio pensé que simplemente era un vecino excéntrico, pero pronto descubrí que sus rarezas iban más allá de lo excusable. Comencé a notar que siempre estaba acechando desde detrás de las cortinas, observando cada uno de mis movimientos. Cada vez que salía al jardín o abría una ventana, podía sentir su mirada fija en mí. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, noté que el señor Hastings estaba parado al otro lado de la cerca, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí, con una sonrisa inquietante que se extendía por su rostro demacrado. ¿Puedo ayudarte en algo, señor Hastings?, pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. Él se rió, una risa que sonaba como si estuviera arrastrando cadenas oxidadas. Solo observo, vecino. No hay nada de malo en observar, ¿verdad? Quedé sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Después de ese encuentro, sus apariciones se volvieron más frecuentes. Lo veía parado en su jardín a altas horas de la noche, mirando fijamente hacia mi casa. A veces, incluso juraría que lo veía acechando entre los árboles como una sombra oscura. Mi inquietud llegó a su punto máximo cuando comencé a recibir notas anónimas en mi buzón. Estaban escritas en una caligrafía desigual, y eran llenas de mensajes oscuros y amenazantes. «Te estoy observando. Sé lo que haces». Eran algunas de las frases que aparecían una y otra vez. No hacía falta ser un genio para adivinar quién estaba detrás de esas notas. Decidí llevar el asunto a la policía, pero al explicar la situación, vi que dudaban en tomar medidas. No había evidencia concreta de amenazas directas, y la naturaleza excéntrica del señor Hastings hacía difícil justificar una intervención policial. Me instaron a mantenerme alerta y a informar cualquier comportamiento más agresivo. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un extraño sonido proveniente del exterior. Me dirigí a la ventana y, para mi horror, vi al señor Hastings parado en mi jardín, sosteniendo una linterna que arrojaba luces parpadeantes sobre las sombras. Su sombra se alargaba en la oscuridad, moviéndose de manera grotesca como si tuviera una vida propia. Al verme, levantó la linterna y me miró directamente a los ojos. Podía ver el destello de su mirada a través de las gafas empañadas. En ese momento, sentí que algo no estaba bien, algo más allá de la simple rareza de un vecino molesto. Cerré las cortinas de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Días después, encontré un muñeco extraño en mi jardín. Estaba hecho de ramas y hojas, con cuerdas atadas de manera extraña para formar una figura humana de aspecto retorcido. Junto a él, una nota decía: «Te ves mejor en la oscuridad». Era una amenaza velada que me dejó sin aliento. La policía aún no podía hacer mucho, así que decidí tomar las cosas en mis propias manos. Contraté a un investigador privado para indagar sobre la vida del señor Hastings, y lo que descubrimos fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Resulta que el señor Hastings tenía un historial oscuro, que involucraba acusaciones de acosar a sus vecinos anteriores. Pero lo más perturbador fue descubrir que varios de ellos habían desaparecido sin dejar rastro después de que se cruzaron en su camino. Nunca se presentaron cargos en su contra debido a la falta de pruebas concretas. Decidí mudarme, pero antes de hacerlo, confronté al señor Hastings. Lo llamé a salir y le dije que sabía lo que había estado haciendo. Su respuesta fue una risa macabra que resonó en mi cabeza durante días.
Nunca puedes escapar de mí, vecino. Siempre estaré aquí, observándote. Empaqué mis cosas esa misma noche y me mudé lejos de Elm Street. Sin embargo, incluso ahora, en mi nuevo hogar, todavía siento su presencia acechándome desde las sombras. La vida en Willow Creek solía ser tranquila y apacible, hasta que la familia Richard se mudó a la casa de al lado. Al principio todo parecía normal, pero pronto descubrí que detrás de las paredes de esa aparentemente encantadora casa, se escondía un vecino peligroso y abusador, el señor Richard. Desde el principio, noté algo extraño en su mirada. Tenía ojos fríos y una sonrisa que siempre me pareció más amenazadora que amigable. A menudo, lo veía observando mi casa desde su porche, como si estuviera calculando cada movimiento que hacíamos. Mi primera experiencia directa con la oscuridad que emanaba de la familia ocurrió una tarde soleada. Estaba en mi jardín trasero, arreglando algunas plantas, cuando escuché gritos provenientes de la casa de al lado. Era una discusión acalorada, y la voz del señor Richard resonaba con furia. Me estremecí, pero dudé en intervenir, ya que las disputas familiares no eran asunto mío. Con el tiempo, los gritos se convirtieron en algo habitual. Cada noche, me veía forzado a cerrar las ventanas para evitar escuchar los disturbios que provenían de la casa contigua. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos se transformaran en ruidos de golpes y sollozos. Mi deseo de ignorar la situación se desvaneció, y decidí hacer algo al respecto. Una tarde, llamé a la puerta de los Richard, esperando que mi intervención pudiera traer algo de paz a esa casa tumultuosa. La puerta se abrió lentamente, revelando al señor Richard con una expresión inexpresiva en su rostro. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con indiferencia. He estado escuchando muchos gritos y ruidos fuertes últimamente. Solo quería asegurarme de que todo esté bien aquí, dije con cautela. Una sonrisa cínica se formó en su rostro, como si encontrara divertido que alguien se preocupara por lo que sucedía en su hogar. Todo está bajo control, vecino. No te preocupes por nosotros. Aunque no estaba convencido, no podía hacer mucho más sin evidencia concreta de abuso. La vida en Willow Creek continuó, pero la atmósfera en el vecindario cambió. La gente evitaba la casa de los Richards, y las miradas de sospecha se dirigían hacia el señor Richard cada vez que salía a la calle. Fue en una tarde lluviosa cuando vi a la esposa del señor Richard, la pobre señora Richard, huyendo de la casa con lágrimas en los ojos. Llevaba una maleta y miró a su alrededor con un miedo palpable. No pude evitar acercarme y preguntarle si necesitaba ayuda. Por favor, ayúdeme. No puedo soportar más los abusos de mi esposo. He decidido irme, pero temo por mi vida, me confesó con voz temblorosa. Sin dudar, la ayudé a subir a mi auto y la llevé a la estación de policía. Allí, relató una historia de abuso constante a manos de su esposo. La policía intervino y tomó medidas para protegerla, pero el señor Richard logró eludir la justicia esa vez. A partir de ese momento, la hostilidad del señor Richard hacia mí se volvió evidente. Sus ojos fríos se clavaban en los míos cada vez que nos cruzábamos, y sus amenazas se volvieron más directas. Me advirtió que me mantuviera alejado de su vida y de sus asuntos, pero la verdad ya estaba fuera. Poco después de la partida de su esposa, la casa de los Richard se volvió aún más sombría. Las cortinas siempre estaban cerradas, y el señor Richard rara vez salía. Sin embargo, las noches seguían siendo inquietantes. A menudo escuchaba ruidos extraños y murmullos provenientes de su propiedad. No podía evitar preguntarme qué oscuros secretos se escondían detrás de esas paredes. Una noche, mientras miraba por mi ventana, vi una luz tenue brillando en la casa de los Richard. Me acerqué con cautela, buscando entender lo que estaba sucediendo. Al asomarme por la ventana, vi al señor Richard en el sótano, rodeado por velas encendidas. Estaba murmurando palabras incomprensibles y moviéndose de manera errática. Parecía estar llevando a cabo algún tipo de ritual macabro. Alarmado, llamé a la policía, informándoles sobre la extraña actividad en la casa del señor Richard. Sabía que algo malévolo estaba gestándose allí, y tenía miedo de lo que podría suceder si no se intervenía. Cuando la policía llegó, encontraron pruebas de rituales oscuros y comportamiento perturbador en la casa de los Richard. Descubrieron una habitación oculta en el sótano llena de imágenes escalofriantes y objetos que sugerían prácticas de culto. El señor Richard fue arrestado y la casa, sellada como escena del crimen.
A medida que se develaba la verdad sobre el señor Richard, me enteré de su conexión con una red oscura de cultos y rituales. Parecía que había estado abusando física y emocionalmente de su esposa como parte de estos rituales siniestros. La comunidad de Willow Creek quedó conmocionada al descubrir la verdad detrás de la fachada aparentemente tranquila de los Richard. A pesar de su arresto, el señor Richard continuó siendo una figura amenazadora en mi vida. Durante el juicio, su mirada fría se encontró con la mía, enviándome escalofríos por la espalda.